Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. En breves minutos nos conectamos con el Pastor David Aguilar. No fueron en breves minutos, fueron en segunditos. Y ya está con nosotros nuevamente el Pastor David Aguilar. Buenos días, Pastor. Muy buenos días. No sé qué le pasó al teléfono. Pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Será lo mismo de lo que estábamos hablando? Puede ser ahí que los obstáculos se pongan ahí por medio del enemigo. Pero aquí estamos, si Dios lo permite, una vez más, para recibir tus preguntas, para contestarlas con la Biblia, para tener un buen tiempo de aprender juntos acerca de lo que Dios dice. Así que adelante con las preguntas. Perfecto, ya tenemos una y vamos a arrancar con la pregunta de Gerson Asunción. Él es un oyente, el VIP de Pregúntale al Pastor, y vamos a iniciar con su pregunta. Y usted puede enviar su pregunta ya. Hágalo ya a través de nota de voz, a través de mensaje de texto o a través de una llamada telefónica. Vamos a escuchar a nuestro amigo Gerson y luego pues ya el pastor va a contestar la primera interrogante. Escucha. Tenemos inconvenientes con el audio, pero ya lo vamos a resolver. Cristianos. Ok, aquí está, lo vamos a retroceder. Tenemos problemas técnicos, pero ya los resolvimos y hoy sí escuchamos a Gerson. Hola, buenos días, Progreso, buenos días, Pastor. Saludos a todos y bendiciones, ¿verdad? Quería hacerle una pregunta al Pastor conforme al juicio, ¿verdad? Yo sé que todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? Cristianos y no cristianos, pero me gustaría saber sobre esa postura, porque fíjese que he estado escuchando varios mensajes y sí me ha llamado la atención con respecto a lo del juicio, donde van a ser los libros abiertos, donde van a salir todas nuestras obras, sean buenas o malas. También estuve leyendo sobre Hebreos 10, 28 al 31, que me habla un poco más sobre la sangre de nuestro Señor Jesús, y me gustaría que usted me explicara todo eso, ¿verdad? Ahí le voy a mandar las citas bíblicas para que usted me ayude ahí. Bendiciones a todos ahí, gracias, un programa muy bello y ya saben que siempre los escucho. Bendiciones. Ok, ahí está la pregunta de nuestro amigo Gerson. Nos envía como referencia Apocalipsis 20 del 11 al 15, Eclesiastés 12, 14, Romanos 2, 16, Romanos 14 del 11 al 12 y Hebreos 10 del 28 al 31. Así que contesta nuestro pastor David Aguilar. Excelente pregunta, Gerson. Gracias ahí por tu inquietud y definitivamente vamos a tomar como base, porque has dado una buena cantidad de pasajes. Vamos a tomar como base Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de ahí vamos a partir para poder dilucidar si todos los seres humanos vamos a pasar por juicio, que es exactamente lo que este pasaje dice. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces está claro, ¿verdad? Está diciendo que todos los seres humanos, de alguna manera, vamos a pasar por juicio. Sí, claro. Entonces, ahora, hay un problema grande para decir, cuando nosotros decimos que el creyente ha pasado por el juicio o va a pasar por el juicio para condenación, porque entonces estamos en completa contravención con un montón de pasajes. Mira, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que nosotros no debemos temer condenación. ¿Qué es juicio? Quizás aquí es donde debemos comenzar con este proceso de pensamiento. ¿Qué es juicio? ¿A qué se refiere Hebreos capítulo 9, versículo 27? Bueno, juicio puede ser un proceso mediante el cual tú eres determinado inocente o culpable.
¿sí? Esa es quizás una de las primeras cosas que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Puede ser que estemos hablando, por supuesto, de que este pasaje se refiere a un proceso mediante el cual nosotros vamos a llegar a la conclusión si somos o no somos inocentes. Si este fuera el caso, entonces el juicio puede abrirnos un problema grande, porque la Biblia dice, establece claramente que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces, si nosotros lo viéramos desde este punto de vista, tenemos un problema bien serio, porque entonces sí, todos los creyentes deberíamos pasar por esto. Sin embargo, cuando nosotros vemos el proceso, la forma en que la palabra está escrita, es crisis, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra que se usa en esto no es la palabra típica legal que se podría usar en otros pasajes. De hecho, la palabra crisis es decisión, ustedes lo conocen, ¿verdad? Es una palabra que también tiene un sentido en el español, pero en este caso es un tribunal, o por implicación es justicia. Eso es algo que debemos de tener muy claro cuando leemos este pasaje. Entonces se refiere a otro significado de juicio, no necesariamente un proceso que determine nuestra inocencia, sino es un proceso legal como un tribunal. Y aquí ya vamos llegando nosotros un poquito más a algunas conclusiones que yo creo que van a ser por demás satisfactorias. Cuando hablamos de tribunal y hablamos de específicamente un acontecimiento, dígame. Hay una llamada, ¿la contestamos? Adelante. Bueno, vamos a contestarla en este momento. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Muy bien, gracias, con Janet. Janet, a ver, Janet, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, y perdón que interrumpí al pastor en la explicación tan linda que estaba haciendo. No hay ningún problema. Adelante, Janet, para nada. Prioridad las llamadas. Mi hijo me ha preguntado si hay libre albedrío en el cielo y no sé. Ok. Entonces quisiera saber si hay libre albedrío en el cielo. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, feliz día. Gracias. No le preguntamos el nombre, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, se nos fue. Bueno, pero muchas gracias. Gracias por su pregunta, y qué buena pregunta, de hecho. Vamos a responderla en el momento en que sigamos adelante con la respuesta de Gerson. Ok, hablando del creyente, porque yo creo que está clarísimo que todos aquellos que han muerto sin Jesús van a pasar por el proceso de juicio llamado el juicio del gran trono blanco. Así lo establece Apocalipsis capítulo 20, porque es bien importante que lo sepamos. Quizá vamos a evacuar esto primero y luego vamos con los creyentes. Apocalipsis capítulo 20, versículo, vamos a leer, si quieren, versículo 25 dice: pero los otros muertos, aquí estamos viendo el final de la tribulación y el comienzo de algo que llamamos el milenio o los 1000 años, donde Cristo reinó después de la tribulación, va a reinar después de la tribulación. Entonces vimos ahí que las almas de los decapitados, en 24 dice: vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Muy interesante por esta palabra. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquí tienes la última colita de lo que llamamos la primera resurrección. Es decir, en este punto de la historia, todos los justos, o por lo menos aquellos que han sido justos por medio del sacrificio de la fe en Cristo, están vivos. Eso es importante decirlo. Todos los justos, todos los que han sido justificados por la sangre de Cristo, todos los santos del Antiguo Testamento y todos los santos de la tribulación están resucitados. Inmediatamente después dicen 25: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, es decir,
Hasta aquí llega la primera resurrección de la que nos habla 1 Corintios capítulo 15. Yo le voy a enseñar este pasaje más adelante. Entonces, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esto es importante entenderlo. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Importante esto, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, ¿quiénes han resucitado? Ya resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Lo establece así Mateo capítulo 27, versículo 52 en adelante, a donde dice que después de la resurrección de Jesús, muchos santos se levantaron y salieron de sus sepulcros y aparecieron a muchos. Pues son los santos del Antiguo Testamento que ya resucitaron. ¿Quiénes resucitaron también? Los miembros de la iglesia, nosotros. Sea que hayamos dormido, o sea que hayamos muerto, o que quedamos vivos en el momento en que Cristo regresa por su iglesia en el arrebatamiento, somos resucitados, transformados, dice 1 Corintios 15, capítulos del 54 en adelante, y también 1 Tesalonicenses capítulo 4. Así lo establece, que ya resucitamos. Y ya resucitaron los santos de la tribulación. Entonces es importante tener esto en mente, porque está diciendo que ya todos nosotros estamos fuera, completamente fuera de la parte de juicio. ¿Por qué? Porque cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a salir de su prisión, va a engañar a las naciones, se van a levantar y va a pasar algo aquí que dice que cae fuego de parte de Dios. Y básicamente termina con la tierra como la conocemos. En 2011 aparece un gran trono blanco, el que se estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Aquí está la clave, mire, para entender quién participa en el juicio del gran trono blanco. Esta es la clave. Dice que vio a los muertos. Todo el que está muerto en este momento no es justo ni tiene ninguna relación con Cristo. O sea, todos los que murieron antes del Antiguo Testamento, todos los que murieron en los tiempos de Jesús, todos los que murieron en este tiempo, los que murieron en la tribulación y los que van a morir en el milenio después que Satanás sea suelto, están aquí. ¿Sí? Okay. Aquí no hay ningún muerto que haya sido justificado. Ninguno de estos muertos tiene relación con Jesús. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la Biblia, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y está haciendo hincapié en la palabra muerto. Todos los demás ya están vivos, estos están muertos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. ¿Me iban a decir algo? No. Solo estoy prestando atención a lo que me dice. Que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y entonces fueron condenados. En el juicio del gran trono blanco, los creyentes no tenemos lugar. Ni los santos del Antiguo Testamento, ni los creyentes de esta época, ni los santos de la tribulación. No somos puestos ahí. Entonces es importante que determinemos qué juicio es al que se refiere Hebreos capítulo 9, versículo 27. El juicio que va a pasar después de nuestra muerte para los creyentes está claro que se llama el tribunal de Cristo. Romanos 14:10 lo dice y 2 Corintios 5:10 lo dice. Ahora, vamos a ver para qué sucede este tribunal. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si lo leemos solamente así, sin otro versículo de referencia, podríamos inferir que este tribunal puede traer castigo con sí mismo, porque lo que estamos diciendo ahí es que vamos a recibir según lo que hayamos hecho en el cuerpo, bueno o malo. Híjole, entonces aquí nos va a caer todo el castigo que hicimos de lo malo. No necesariamente. Yo quiero llamar tu atención aquí a cómo sucede esto, y quizás la mejor forma es ver otro pasaje. Entonces esto solo nos está diciendo todos nosotros, o sea, están incluyéndose Pablo y está incluyendo a todos los creyentes que está escribiendo en este momento, y esto nos incluye a nosotros. Todos los creyentes vamos a pasar por un proceso de juicio, es decir, de tribunal, si quieres ponerlo así, llamado el tribunal de Cristo. ¿Para qué sirve el tribunal de Cristo? Según Corintios 5:10 dice que es para dar a cada uno según lo que hizo cuando estaba en el cuerpo, o sea, cuando estaba vivo, sea bueno o sea malo. Pero hay
hay una segunda cosa que tenemos que entender, que cuando nosotros nos convertimos, nos volvemos como edificios. Hay un fundamento que está puesto, que la Biblia dice que se llama Cristo Jesús, y ese fundamento es lo que comienza a ser sobreedificado cuando nosotros comenzamos a caminar en él. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 en adelante. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito o arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense bien lo que dice Pablo. Pablo le dice a los corintios: yo en ustedes puse el fundamento. Ese fundamento se llama Cristo Jesús, es la roca. Y cada uno de ustedes tiene el deber de sobreedificar en la vida. Después de Cristo, después de conocerlo, nosotros tenemos que hacer algo, construir algo para su gloria, o no hacerlo. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Interesante lo que va a decir esto, porque lo que está diciendo aquí es que en un futuro todas estas pruebas, todas estas obras que nosotros hemos construido sobre Jesucristo van a ser probadas por fuego. Y aquí no adivinas quién tiene ojos de fuego. Esa persona se llama Jesucristo. Jesucristo es el que va a hacer la prueba. Sus ojos van a probar nuestras obras en la tierra. ¿De qué depende la calidad de nuestras obras? No depende de la grandeza de nuestros planes ni de lo que nos haya costado, fíjate, depende de nuestras intenciones. Dios, dice en otros pasajes de la Biblia, no mira nuestra apariencia, sino que Él pesa los corazones. O sea, lo que va a haber aquí es una prueba del corazón con el que tú hiciste las obras que hiciste cuando estabas en el cuerpo. Y entonces dice, versículo 14 de 1 Corintios 3, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare porque el material era malo, porque las intenciones no fueron las correctas, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuál es el castigo del tribunal de Cristo? No es la condenación, aquí está bien claro. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque la salvación es un regalo que Dios nos da de forma eterna y no está dependiendo de nuestras obras. Esto es importante decirlo. Entonces la salvación no está en juego aquí. Lo que está es el trabajo de toda tu vida. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que está estableciendo este pasaje es que te vas a llegar al cielo y Jesucristo va a probar las obras de toda tu vida. Las ofrendas que hiciste, los servicios que diste, el ministerio que desarrollaste. Y si lo hiciste con la actitud incorrecta, vas a perderlo todo. Se va a quemar. De madera, de heno, hojarasca, se va a quemar. Entonces se quema y perdiste el trabajo de toda tu vida. Lo viste arder ahí enfrente. Es como cuando se te quema la casa, que tú sales solamente con lo que tienes encima y ves todo lo demás quemarse. Bien triste. A quien ha pasado por esa experiencia dura te puede decir que es algo muy triste. Entonces lo que tienes ahí es lo que va a suceder. Vas a ver la obra quemarse de toda tu vida. Vas a ser salvo. Tu salvación no está en discusión. Pero eso sí, vas a sufrir la vergüenza de ver todo lo que invertiste, todo aquello a lo que le dedicaste tiempo, talento y tesoro, quemándose delante de tus ojos, porque no fue hecho con la actitud correcta. Entonces ese es el juicio. Si tú te fijas, ahí dice que el día la va a declarar, porque el fuego la va a declarar. Y el fuego siempre en la Biblia es juicio, que determina y puede separar las escorias de la plata y del oro. Es el mismo fuego. Fuego de juicio. No es fuego para condenarte, no es fuego para irte al infierno, es fuego para ver la calidad de tus obras. Y hay oro, plata y piedras preciosas, 3 materiales que no son afectados directamente con el fuego, sino todo lo contrario, son purificados por fuego. Entonces ahí tienes la respuesta. ¿Y a dónde va a pasar porque es la última pregunta? ¿Dónde pasa el tribunal de Cristo? Primero tenemos que estar muertos, porque si ustedes vieron, o por lo menos no tenemos que estar en este cuerpo, porque dice que vamos a recibir según lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo.
Ahí está claro, ¿verdad? No tenemos que estar en esta condición actual, sino que debemos haber abandonado ya nuestro cuerpo mortal. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver dos pasajes claros. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 está este famoso pasaje que muchos hemos cantado. Dice: gocémonos y alegrémosle y démosle gracias porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Yo sé que la puedes decir con la música, ¿verdad? Y a su esposa se le ha concedido. Es exactamente esto. Lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Piensen esto. El lino fino es las acciones justas de los santos. Pero todavía no me han dicho dónde está. Bueno, la alabanza es en el cielo. 19:1 dice: después de una gran voz en la gran multitud, en el cielo. ¿Sí? En el cielo vamos a recibir el pago de nuestras obras. Pero en el cielo, ¿cuándo, hermano? Bueno, va a ser en el cielo antes de la venida de Jesús. Porque cuando viene Jesús, en Apocalipsis 19:11, tú lo vas a ver, el cielo abierto, un caballo blanco, el que venía es Jesús. Y entonces tú vas a ver que dice el versículo 13, 19:13 de Apocalipsis: estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Ok, ¿quiénes son estos ejércitos? Es la esposa a la que le ha dado lino limpio y resplandeciente para que se vista. O sea que si armamos el rompecabezas, vamos a ver que el único momento donde podemos recibir nuestra recompensa antes de la boda del Cordero, porque el vestido es las acciones justas de los santos, el vestido de lino limpio y resplandeciente de la esposa es las acciones justas de los santos, tiene que ser en el cielo. Después del arrebatamiento, pasa el tribunal de Cristo, recibimos nuestra recompensa, nuestro vestido, y luego nos casamos con Cristo. Y cuando estemos casados con Cristo, venimos después de 7 años de regreso a la tierra para juzgar a la tierra con poder de Jesucristo. Ahí está. Entonces yo creo que haberte explicado con demasía quizás cómo va a pasar este proceso del tribunal de Cristo. No es condenatorio, no está nuestra salvación en juego. Vamos a recibir el pago de nuestras obras buenas y malas, porque vamos a ver arder aquello que estaba mal y que hicimos con la intención incorrecta. Y es en el cielo, después del arrebatamiento y antes de la segunda venida de Jesús. Así que yo creo que esto cubre toda la parte del juicio que nos menciona Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ok, perfecto, ahí está la primera respuesta, la primera interrogante hecha por Gerson, y llegó el momento para irnos a la pausa, pero ya regresamos con más de Pregúntale al Pastor. Continuamos, son las 8:41 de la mañana y continuamos. Yo le pregunto al pastor David, ¿y usted ha tenido algún tipo de como discusión o problemas con alguien, por ejemplo con su papá o con su mamá o con alguna persona de la tercera edad? Porque como que con ellos nos cuesta un poquito todo esto de la cuarentena, que se pongan la mascarilla, que no tienen que salir, que tienen que tener todo un protocolo para volver a ingresar si es que fueron a la tienda o al súper. No sé si usted ha vivido alguna historia o alguna experiencia así, pastor. Fíjate que gracias a Dios no. Mis padres y aún mis abuelas que todavía viven han sido sumamente prudentes. Entonces, gracias al Señor no he tenido ese tipo de problemas con ellos y todas están guardando pues las indicaciones del sentido común, no tanto solamente las indicaciones gubernamentales, sino las que nos dicta el sentido común. Esto es una cuestión de sentido común, de cuidar a otros en el amor de Cristo, también porque al cuidar a otros nos cuidamos nosotros. Entonces creo yo que eso es algo que tenemos que tener bien presente, y como te dije, por lo menos en mi familia yo debo agradecerle a Dios que no hay nadie que sea temerario ni que se haya rechazado de alguna manera las medidas de cuidado básicas. Ok, perfecto. Bueno, es que de eso estuvimos hablando en el cargador de esta mañana, y con respecto a ese punto, quizás al final nos queda tiempo de contestar lo siguiente. O sea, hay muchas iglesias que ya abrieron y que ya están incluso haciendo sus servicios normales, sí, dicen ellos, con distanciamiento social, yo le llamo físico. Y dicen, no, pero si nos arriesgamos a ir al súper, si nos arriesgamos a ir al mercado, si nos arriesgamos a andar trabajando, ¿cómo no nos vamos a arriesgar para ir a la casa del Señor si Él es nuestro Dios? O sea,
bien o está mal? Hay un punto de equilibrio en esto, pero eso quizás si gusta al final porque tenemos más preguntas, pastor. Así es. Buenísima pregunta, de hecho. Le leo las dos que tengo. Bueno, es un audio y un texto. De acuerdo. Primero. Buenos días, mi pregunta para el pastor es sobre la muerte. Cuando morimos, ¿vamos al cielo de un solo? ¿Nos quedamos en el sepulcro? Porque la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros decimos, ya está descansando, ya está viviendo al lado del Señor. Entonces eso me confunde. Esto dice nuestra amiga Sandra de Hernández, y tenemos una nota de voz que escuchamos a continuación de la siguiente manera. Buenos días, pastor. Saludos, Dani. Pastor, una duda. ¿Qué piensa? Una consulta, hemos dicho. ¿Qué piensa usted acerca del histórico evento que se dio hace poco de Israel firmando acuerdos de paz con Emiratos Árabes? Podemos tomar esto en un contexto, o sea, todos sabemos como cristianos de que tenemos que estar pendientes de todo lo que sucede alrededor de Israel con respecto a la venida de Cristo. ¿Se puede considerar esto un elemento en donde las piezas, digamos así, bíblicas se están moviendo alrededor de Israel con respecto a la venida de Cristo con la firma de esos acuerdos con Emiratos Árabes? Bendiciones. Saludos al hermano Juan, que por ahí está haciendo su pregunta también. Bueno, por el momento tenemos esa, pastor. Ok, de acuerdo. Teníamos una llamada pendiente de nuestra hermanita, a quien se te olvidó preguntarle el nombre. No te preocupes. Saludos hasta allá donde nos llames, hermanita. Vamos a responder tu pregunta. ¿Existe libre albedrío en la eternidad, o sea, en el cielo? Después que hemos resucitado, creo yo que es la palabra correcta. Y la respuesta es sí y no. Yo te voy a explicar por qué. Primero, la palabra libre albedrío a mí toda la vida me ha molestado. Yo debo decírtelo porque implica algunos términos filosóficos que no son bíblicos y que realmente no están acordes a lo que la Biblia nos dice. Yo prefiero el término libertad de elección, es decir, esta libertad que tuvo Adán en el huerto del Edén para decidir si comía o no comía del árbol de la ciencia del bien y del mal. Libertad para elegir. Es una libertad que en los seres humanos es tan común que la hemos dado por sentada durante un montón de tiempo. Yo hago lo que me da la gana, es la expresión de algunos, ¿verdad? Y ese es el problema, porque el término filosófico de libre albedrío es eso, específicamente, hacer lo que me da la gana. Pero realmente, si somos honestos y vemos a nuestra vida, lo que tenemos es libertad de elección, porque casi siempre se nos presenta nuestra realidad condicionada. Es decir, yo si quisiera volar, no voy a volar solamente porque me da la gana. Ese es el problema del concepto de libre albedrío. ¿Yo puedo volar? No puedo. No tengo la capacidad aunque quiera. Entonces estoy condicionado por mis condiciones específicas de humano. Entonces la libertad de elección es lo que Dios siempre nos ha planteado. Es delante de ti, le dijo al pueblo de Israel, pongo la bendición y la maldición. Tú eliges qué camino vas a dar. La bendición si escuchas mis mandamientos, la maldición y la muerte si tomas la decisión de no escuchar mis mandamientos. Esa ha sido siempre, o es sí o no, es blanco o es negro, es una capacidad de elegir. Habiendo dicho esto, vamos a ver qué es lo que sucede en la resurrección. Creo que esto tiene mucho que ver también con la pregunta de la hermanita que nos escribe. Primero que nada, dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 en adelante, para responder de una vez a la pregunta de mi hermana que nos hizo la nota de voz y matamos dos pájaros de un tiro. Perfecto. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta palabra dormiremos es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para los creyentes que han muerto físicamente. Te recuerdo, el concepto de la muerte en la Biblia, según Santiago capítulo 2, es que el cuerpo sin espíritu está muerto. Es decir, el término muerte siempre en la Biblia incluye una separación. No es dejar de existir, no es volverse polvo, no es irse a la nada, porque esto tiene que quedar claro. Muerte es separación. Y hay dos tipos de muerte en la Biblia. La muerte física, que es la que nos describe Santiago 2.26. El cuerpo sin espíritu está muerto. Es decir, el cuerpo se vuelve
un estuche vacío, Sí. ¿sí? Porque ya no tiene el espíritu y por consiguiente dejó de estar adentro el alma también, que es el tercer componente súper importante del ser humano, alma. ¿Okay? Un cuerpo ya no puede sostener el alma si se ha ido su espíritu. Por eso tú ves que en algunas partes dice entregó el espíritu. O sea que el espíritu, según Eclesiastés capítulo 12, vuelve a Dios que lo dio. Siempre el espíritu de todo hombre regresa a su fuente. Este soplo de vida que él sopló en la nariz de Adán es el espíritu que Dios nos ha dado y ese espíritu va a regresar a Dios. Pero el alma tiene dos destinos, o va al cielo o al infierno. Así de fácil, ¿verdad? Nuestro resumen de quién soy, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que creo, de mi voluntad, de mis decisiones, está en el alma. Entonces lo que duerme, o como decirte así, lo que entre comillas duerme es nuestro cuerpo, pero nuestra alma está ausente del cuerpo, dice Pablo en 2 Corintios 5, está ausente del cuerpo, presente al Señor. En el momento en que yo cierro mis ojos a esta realidad, mi alma abre los ojos a la realidad eterna allá delante del Señor. Entonces ahí no hay un punto intermedio, no están en el limbo, no te quedas en la tumba, el cuerpo es el que queda en la tumba y Eclesiastés lo dice bien claro. Es muy bueno leer Eclesiastés capítulo 12 porque ahí te das una idea de qué es lo que sucede en este proceso. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, es decir, el cuerpo que está hecho de polvo regresa a su fuente, se vuelve polvo nuevamente, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Lo que no dice este pasaje es qué sucede con el alma, pero Pablo nos dice, ¿verdad? Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Por qué decimos que duermen? Porque van a ser despertados. Y esto es lo que trata 1 Corintios 15:51 en adelante. Aquí os digo un misterio, o sea que no está revelado en el Antiguo Testamento, no lo podemos buscar en los profetas. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, y esta es la clave, incorruptibles. Los muertos despiertan a una realidad diferente, o sea que aunque nuestra alma está consciente, allá en la presencia de Dios, no tenemos un vehículo para movernos en la nueva realidad que vamos a vivir. No podemos hacernos sentir en este mundo. Si hemos dejado el cuerpo, necesitamos un vehículo. Y eso es lo que sucede en la resurrección. Dios nos va a regalar un cuerpo completamente nuevo y de ninguna manera relacionado al cuerpo anterior. Esto es importante. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, la naturaleza de los cuerpos es completamente diferente. Este cuerpo que tenemos es corruptible, se corrompe con el tiempo, pierde sus capacidades cuando se va poniendo viejito, pero también es corruptible por el pecado. Es importante decirlo. El cuerpo nuevo que Dios nos va a dar para que nos movamos en el cielo, pero también aquí en la tierra, es un cuerpo completamente diferente. Va a ser incorruptible y va a ser inmortal. Dos cosas importantes. Cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte ya no nos afecta. ¡Qué bendición! Y entonces fíjate en esto, por favor, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, como dijimos claramente, la muerte es separación. ¿Qué entró en el huerto de Edén y separó a Adán del hombre? El pecado. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, porque la ley nos hace ver nuestros errores. Entonces, en el momento en que Adán se dio cuenta que había pecado, fue separado de Dios y fue echado del huerto del Edén. Esa es la muerte espiritual, separados de Dios. Pero esta muerte espiritual ya no va a tener poder sobre nosotros, porque el aguijón de la muerte ha desaparecido y el sepulcro ya no tiene potestad sobre nosotros, porque nuestro cuerpo es inmortal. Entonces, en la resurrección no seremos capaces de pecar. Esto es importante. Vamos a poder elegir, sí. Vamos a tener voluntad propia, sí. Pero nuestra voluntad no se va a inclinar delante del pecado como lo hace ahora. Perfecto. Entonces, por eso decía que tenemos libertad de elección, sí y no. ¿Podemos elegir lo que vamos a hacer en la eternidad? Claro que sí, porque vamos a tener nuestra propia mente, vamos a tener la mente de Cristo,
vamos a ver las cosas con los ojos de Dios. Y por como vemos las cosas a la perspectiva de Dios, no vamos a sentir ninguna atracción por el pecado. Entonces no vamos a poder elegir el pecado. Esa es la gran diferencia, porque nuestros cuerpos, nuestras almas, son incorruptibles a partir de la resurrección. Y esto es increíble porque ya no nos vamos a tener que preocupar más por las tentaciones de Satanás, por las enfermedades y por la muerte física, porque eso va a ser parte del pasado. Entonces eso es lo que tú puedes contestar a tu hijo con toda seguridad, porque la Biblia dice en Hebreos 12:23, cuando habla de lo que va a haber en el cielo, y nos vamos a acercar ahí, va a ser increíble lo que va a suceder ahí. A mí me encanta porque esta es como la recepción que te hace cuando tú llegas al cielo. Dice versículo Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, que es un sinónimo del cielo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, mira esto, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la verdad. Increíble la recepción, te van a recibir los ángeles, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia, aquellos que han sido hechos perfectos. Eso es increíble. Entonces lo que tenemos ahí en esta recepción del lujo, y también entre líneas nosotros podemos leer que la salvación que Dios nos ha dado, que el cuerpo que Dios nos va a dar, va a ser alejado completamente del pecado, porque ya vamos a ser perfectos, porque no vamos a tener ninguna inclinación, y de todos modos es imposible que nos corrompamos, porque somos incorruptibles a partir de entonces. Así que gracias a Dios por la salvación. Finalmente nos vamos a deshacer de esto que Pablo llama en sí mismo el cuerpo de muerte. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta es Jesús en la resurrección. Gloria a Dios. Ahí terminamos. Ok, perfecto. Y la última, ¿verdad? La última, que es la que nos hacía nuestro hermano Juan, sobre la alianza, no sé si se le puede llamar así, de Israel con Emiratos Árabes. Que si esto es una señal de algo que tenga que indicarnos algo del fin. Sí, yo siento. Claro, mira. Sí, en el futuro, cuando la Biblia nos describe la tribulación, vamos a ver claramente que el anticristo, que es el personaje central de los 7 años que va a pasar aquí en la tierra, el anticristo ha logrado un pacto con muchos, es decir, logra una aparente paz. Y aunque yo debo decir que esta es una semillita de un tratado, yo no me preocuparía tanto, porque debe ser lograda por dos cosas: por un hombre extraordinario, que es el anticristo, cuando él se ha revelado. Y la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que en estos momentos hay algo que detiene a este hombre, el Espíritu Santo en la iglesia. Es lo que detiene el ministerio del anticristo, que es el misterio de la iniquidad, lo dice en otras partes de la Biblia. Entonces debemos tener paz, que todavía el anticristo no puede operar libremente. Entonces, sea quien sea que haya logrado este acuerdo, es solamente un primer paso para que vean que sí se puede, pero no es el paso definitivo. Entonces sí es una señal de que Cristo está cerca, porque hay acercamientos, pero el acuerdo definitivo solo lo va a lograr sí o sí la persona del anticristo. Tan grande va a ser este acuerdo, y no solamente va a ser con una nación como Emiratos, sino que estamos hablando de toda la Liga Árabe, estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de todo el mundo árabe que ahora está en contra de Israel. Van a llegar a tal punto los musulmanes de permitirle a Israel construir un segundo templo. Y la posición de Israel actualmente es inflexible. Ellos no van a construir otro templo que no sea en la colina del templo, a donde ahora está el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, llamado el Domo de la Roca. Es una mezquita. ¿Cómo va a ser el anticristo para que demuelan eso y construyan el templo, o que lo construyan en otro lugar? No lo sé. Pero el día que ese acuerdo se llegue, entonces ahí sí yo te puedo decir con toda seguridad, una de dos, ¿verdad? O nos quedan las maletas. Ajá. O ya nos vamos. Okay. Una de las dos. Okay. Espero que sea la segunda, por supuesto, ¿verdad? Que ya esos caminos van llegando a su fin. Pero en estos momentos lo que tenemos es unos primeros acercamientos, pero yo no quisiera decir lo que ya lo hemos visto, pero la verdad es que ya han habido otros acuerdos con algunas naciones árabes. Han habido durante el tiempo, hay muchas veces se ha llegado a esto, y luego
pasa algo y el acuerdo se rompe y regresamos a la misma situación. Yo no quiero sonar cínico ni pesimista, pero es muy probable que lo que tengamos ahí es un intento más fallido, porque el único que va a lograr este acuerdo amplio e increíble va a ser el anticristo. Esta es su carta de presentación para que el mundo le crea. Va a ser tan capaz y tan inteligente y tan increíble que va a lograr esa paz que nadie más ha logrado. Entonces, esa es la respuesta, mi hermano Juan. Es parte de las señales, sí. Van a haber guerras y rumores de guerra, o sea, probablemente después de esto venga otro rumor de guerra más, pero no es el anticristo todavía no está en acción este misterio de la iniquidad hasta que seamos quitados nosotros en el arrebatamiento, y entonces sí, ahí el anticristo puede operar libremente. Y mientras tanto, sigamos predicando, sigamos teniendo este sentido de urgencia, porque nunca como hoy Jesucristo está más cerca. Esto es parte del sentido común, obviamente. Mientras más pasa el tiempo, Jesús está más cerca de venir. Entonces tenemos que movernos como creyentes, hacer nuestro trabajo y hacer que el mundo sea expuesto al Espíritu Santo, que es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablemos el Evangelio, vivamos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, como dice 2 Timoteo 4, a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, con toda paciencia, con toda humildad, pero también con todo esmero. La gente necesita de Jesús, y la mejor forma de hacerlo pues es que nosotros vayamos. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? La respuesta es: no van a oír, no se van a salvar. Necesitan de nosotros. Entonces, iglesia, vamos afuera, vamos a predicar el Evangelio y a tratar que la mayoría de personas venga a los pies de Jesús, que es nuestra labor final aquí en el mundo. Perfecto. Ok, pastor, hay una pregunta, yo creo que está sencilla, cayó en última hora. ¿Vamos a comer en el cielo, sí o no? ¿Habrá pizza allá, o pollito, o pupusas? La respuesta es sí, vamos a poder comer, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo de gloria va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Y si tú te recuerdas, Jesús al resucitar comió un pescado y comió miel. Entonces sí vamos a poder comer. No creo que lo necesitemos, o sea, vamos a comer más por placer que por otra cosa. Y yo espero en el Señor que no engordemos también. Así que sí vamos a poder hacerlo. No porque lo necesitemos, ¿verdad? Pero lo vamos a poder hacer. Él nos lo prometió, fíjate. Él dice que en la última cena les dice: esta es la última vez que yo vea el fruto de la vid con vosotros hasta que estén en el reino de mi Padre. Ahí está. Entonces ya hay una promesa. Va a haber bebida y va a haber comida en el cielo, y va a ser increíble. Otra cosa que nos tiene que emocionar, sobre todo a los coititos, que vamos a comer bien ahí. Me parece. Y lo último, no sé si el tiempo nos da, con respecto a lo que le decía de esto de la apertura de las iglesias, ¿será que son...? Yo puedo estar hasta las 10 de la mañana aquí, Dani. Sí, no, pero sí, ya llegamos al límite. Pero... Ok, tú me dices. Pero sí, tal vez de una manera así breve, o sea, ¿está bien o está mal las iglesias que han hecho la apertura sin tener la autorización del gobierno? Yo sé que eso está mal, pero dicen por ahí, es que nosotros queremos más a Dios, y si se arriesgan todos yendo a trabajar, yendo al mercado, yendo al súper, porque nosotros no vamos a arriesgarnos para buscar a Dios. ¿Cuál es su punto de vista, pastor? ¿Necesitamos buscar a Dios en la congregación? Esa es la pregunta. Sí, claro, la respuesta de eso okay. va a depender de la respuesta que demos. ¿Por qué es importante? ¿Dependemos tanto del grupo grande? La respuesta es: en amor a los demás, no deberíamos movernos imprudentemente. No deberíamos buscar reunirnos si todavía no es el momento. No deberíamos buscar un riesgo que sinceramente es innecesario. Y transmitimos una imagen bien pobre. Otra vez, el creyente debe tener mucho cuidado con la imagen que transmite al mundo. Si alguien de afuera nos ve que estamos desesperados por volver, no va a decir: ay, qué tremendo, los hermanos les hace falta verse. Lo que van a decir es: ve, estas iglesias están locas por recoger ofrendas y diezmos. Así es. Y entonces están arriesgando la vida de sus feligreses, como ellos dicen. A costa del dinero. Que cuidado con dar ese tipo de imagen al mundo, que solo nos interesa el dinero, aunque arriesguemos la vida de las personas. En estos momentos, sinceramente, no es algo prudente regresar, y debemos movernos con extremada prudencia, dando testimonio para con los de afuera, primero que nada. Entonces, si los de afuera todavía están en un punto donde dicen: qué bárbaro, ¿verdad? Están regresando, si están en ese mundo o en ese modo, es mejor no hacer algo que vaya
a ensuciar el nombre de Cristo solamente porque estamos desesperados por vernos. Y yo entiendo, a mí me hace falta la gente en la iglesia, me hace falta la congregación, pero sería yo un ciego y un imprudente si dijera es tiempo de volver. Todavía no, todavía la situación no se ha controlado en el país, no hay una vacuna, no hay ninguna garantía que esa iglesia no se vaya a volver un foco de infección. Y una de las peores cosas que nos puede pasar como iglesia es que se nos tilde de eso, de epicentros de contagio. Vamos a botar el nombre de Cristo, vamos a vituperarlo, la gente lo va a blasfemar por nuestra culpa. Tengamos un poquito más de conciencia y seamos sabios y busquemos la respuesta de Dios a esto. Si Él apoya un ministerio, yo lo voy a decir con toda la seguridad del mundo, si Dios apoya tu ministerio, Dios te va a sostener. Él es el dueño del oro y de la plata, y si la razón para regresar es porque la iglesia no aguanta en sus finanzas, el Señor puede hacer un milagro, el Señor puede proveer de donde no hay, pero si hacemos su voluntad. Y esto yo veo que además de ir en contra de la ley humana, también va en contra del amor al prójimo. Entonces puede ser un problema bien grande y Dios no va a bendecir a aquellos que van en contra de su voluntad. Eso es un principio bien básico de la vida. Es lo que yo te puedo decir de esta situación. Perfecto. Y tampoco el presidente no dijo de que con eso de los clúster que se podían reunir 10 personas ya. No dijo eso, porque por ahí escuché a alguien que dijo eso, de que ya tenemos permiso para las células, ¿verdad? Ajá, ya para las células y todo eso. No dijo eso, no mencionó eso. Entonces hay que ser, como usted dice, pastor, prudentes en lo que estamos haciendo, porque todos nos están observando. Y pues qué feo sería de que no, en la célula fue que me contagié, ahí fue un hermano que vino. La gente no va a decir yo me contagié quizás en el bus cuando iba a la iglesia, no, va a decir yo me contagié en la iglesia. Sí, eso va a decir. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, hoy sí me despido porque ya viene el jefe, y pues sí, él es el jefe. Saludos, Renecito, cuídate mucho. Ahí está René, rato de no verlo. Sí, hombre, qué barbaridad. Tenemos que volver a vernos cuando sea prudente. Sí, cabal, cuando ya se pueda. Bueno, así llegamos al final de un programa más de Pregúntale al Pastor. Qué bueno que usted siempre está presente para escucharlo y hacer sus preguntas. Y nos escuchamos el próximo lunes, ¿verdad, Pastor? Así es, si Dios lo permite, aquí vamos a estar. Un abrazo para todos mis hermanos. Que Dios les siga dando sabiduría sobre todo y valentía en estos tiempos tan oscuros. Que Él esté con ustedes, es mi mayor deseo. Que Dios me los bendiga. Bueno, bendiciones, y así nos despedimos. Muchas gracias, Pastor, por su tiempo. Así es, igualmente, un abrazo para todos. Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.